Eso significa que nosotros ahora, como hijos de Dios, debemos estar atentos a las cosas que Él quiere enseñarnos. Pablo el apóstol, quien es el que escribe esta carta, vimos la semana pasada que él le manifestaba a los efesios y nos manifiesta a nosotros de que él recibió la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios en Pablo? Como él dice, recibió la gracia para anunciarnos a nosotros, los no judíos, el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. O sea, que hay unas riquezas inmensas de Dios por medio de Cristo que nosotros debemos conocer. Primero es anunciada esta riqueza, las inescrutables, las insondables riquezas de Cristo. No es cualquier persona que pueda entender lo que son las riquezas que Dios nos ha preparado a nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo. No es cualquiera que la pueda entender, porque son inescrutables, no se pueden escrutar, no se pueden conocer. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros lo vamos a conocer? Por la gracia de Dios que es sobre nosotros también, para que vayamos entendiendo los misterios de Dios. Vayamos conociendo aquellas cosas que están ocultas al resto de la humanidad, pero Dios las está dando a conocer a sus hijos, a su pueblo, que somos nosotros. Y así como nosotros hoy en día aquí estamos reunidos, durante años, cientos de años hacia atrás, cumpliendo 2000 años, también Dios fue llamando a muchos pueblos, gente que como usted y como yo, invocamos el nombre de Jesucristo para salvación y empezamos una nueva vida, una nueva creación que Dios ha hecho con nosotros. Y comenzamos a entender poco a poco, si es que nosotros así lo decidimos, comenzamos a entender lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo. Pues bien, Pablo hablaba de esa gracia, de esa capacidad que Dios le dio a él para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. De eso hablábamos la semana pasada. Ahora vamos a continuar. Dice, además, mire, preste atención, además de anunciar, porque la gracia de Dios sobre Pablo, igualmente les dije, ya Pablo murió y ya Pablo está, es polvo, y él está esperando la resurrección de los muertos cuando Cristo aparezca en las nubes. Y Cristo va a aparecer en las nubes muy pronto, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y cuando Cristo aparezca nuevamente, todas aquellas personas que murieron creyendo en Cristo Jesús volverán a la vida, resucitarán y recibirán, como ya le hemos anunciado, lo que es un cuerpo glorificado, un cuerpo indestructible. Ese es el cuerpo que ha de vivir toda la eternidad delante de Dios. Pero solamente los que han creído en Cristo Jesús. Ahora bien, como dice esta porción que vamos a compartir, Pablo dijo, he recibido la capacidad de Dios, la gracia de Dios, para anunciar, ese es el evangelio de la salvación. Pero ahora dice lo siguiente, estamos en Efesios 3, tú que tienes la Biblia abierta, 3, versículo 9, para que puedas seguir la lectura que estamos compartiendo. Hoy continuamos con el versículo 9 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Aquí habla Pablo de otra cosa, de otra función que él estaba realizando con la ayuda de Dios. Primero, de anunciar el evangelio de Cristo y de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo primero que él hacía, anunciar las inescrutables riquezas de Cristo a través del evangelio de salvación. Pero ahora dice, y esto es importante para nosotros, dice,
también, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Note que Pablo aquí dice varias cosas. Primero, es llamado por Dios y es capacitado por Dios para anunciar, y ahora dice para aclarar. Por eso es importante que nosotros separemos tiempo para buscar cada uno de nosotros que se nos aclare acerca de las cosas que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Usted no está perdiendo su tiempo. Usted está buscando que se le aclare acerca de aquellas cosas que Dios tenía en oculto y que ahora las está dando a conocer por medio de la iglesia, no solamente a nosotros, sino a todos, ya sea que crean o que no crean. Por eso es que la Biblia dice que para los que no creen, el evangelio es locura. Ellos piensan que nosotros aquí lo que estamos locos porque estamos alrededor de la palabra de Dios, buscando aprender de Dios, buscando aprender acerca de lo que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Muchos piensan que las cosas de Dios son locura, pero la misma Biblia establece que lo que para los hombres es locura, esto es la sabiduría de Dios. Dios es sabio y Él sabe cómo hacer las cosas. Dios tiene una inmensa riqueza a disposición de aquellos que Él ha elegido y ha llamado y ha apartado para Él como pueblo suyo. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que ser pueblo de Dios, ese es un inmenso privilegio que nosotros tenemos. Usted no es cualquier cosa. Usted es parte del pueblo de Dios. En el mundo, a través de la historia, se han levantado muchos pueblos gloriosos. Ahí está el pueblo griego, el pueblo egipcio. En su tiempo ellos, mire, desarrollaron una cultura y una arquitectura y una forma de vivir maravillosa. Los egipcios, los griegos, los romanos, aquí en América los mayas, los aztecas, grandes pueblos que surgieron, tuvieron su tiempo de gloria, pero pasaron los años, los siglos y los milenios, y hoy en día esos pueblos han decaído totalmente. Pero déjeme decirle algo: el pueblo de Dios jamás decaerá, porque es el mismo Dios que lo sostiene. Los otros pueblos que han desaparecido y han perdido su brillo y su gloria fueron pueblos que se levantaron con la fuerza del hombre. Pero ahora Dios, desde hace 2000 años, está levantando a un pueblo, su pueblo, la iglesia, que somos nosotros, la está levantando con su poder, con su gracia, con su sabiduría, preparándonos para que nosotros entremos a participar de esas riquezas inescrutables de Cristo, ya en esta vida, pero principalmente en la vida eterna. Nosotros escuchamos de la vida eterna y como que no sabemos a qué se refiere. Por eso es importante escudriñar y estudiar las Escrituras, porque aquí en las Escrituras se nos dice qué es lo que Dios hará con nosotros en la vida eterna. Oh, bendito Dios. Pues bien, decía Pablo en esta porción, de aclarar a todos cuál sea la dispensación
del misterio escondido desde los siglos en Dios. Era un plan misterioso, solamente Dios lo conocía. Pero tan pronto Cristo murió en la cruz y resucitó, y nos fue enviado el Espíritu Santo fue capacitando a diversos hombres a través de las edades para que anunciaran y aclararan a todos a qué se refiere este misterio de Dios. Nosotros vamos a seguir porque estamos solamente como que levantando un poquito lo que sería el velo, apartándolo un poquito para ver aquellas grandes riquezas que Dios tiene para usted y para mí. Entonces es necesario que esto sea aclarado a todos, y Dios nos da la capacidad para aclararlo a través de la enseñanza y de la exposición de la palabra de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios es sabio, y la Escritura dice la multiforme, hay muchas formas, multiforme, diversas formas tiene la sabiduría de Dios. Una de estas formas de la sabiduría de Dios es el evangelio que estamos nosotros aprendiendo. Primero, el evangelio que recibimos cuando predicamos que Jesucristo es el Señor. Y usted dispuso su corazón a que sus pecados fuesen borrados en la sangre de Jesucristo, de que sus pecados fuesen quitados de su vida por medio de su fe de creer en Cristo Jesús. Al hacerlo, Dios proveyó para nosotros la forma de quitar el pecado mediante nuestra fe en la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario y su muerte. Creemos que Él murió en la cruz. Sí, Él murió, no como dicen algunos que Él se desmayó y después fue retirado de la cruz desmayado y lo revivieron después y vivió 50, 60 años y tuvo familia. Eso es una mentira y un engaño. Cristo murió en la cruz, ciertamente murió en la cruz, y al tercer día resucitó. Ese es el fundamento realmente de nuestra fe. Creemos en su muerte, pero también en su resurrección. El primer ser vivo resucitado que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Y de allá vendrá nuevamente a reinar en esta vida. Así como suena esa trompeta, que es una trompeta, dice, abre paso que ahí vengo. Así como esa trompeta, esa bocina suena, así sonará la voz de Cristo cuando venga a buscarnos a nosotros. Y todo, incluso las tumbas tendrán que abrirse porque hay que darle paso a los hijos de Dios que estén muertos por la cantidad de años que estén muertos. La tierra tendrá que abrirse para darle paso a los resucitados en Cristo Jesús. Porque no habrá nada que detendrá el llamado, porque dice la Escritura, la voz de Cristo será como trompeta de Dios, así como esta trompeta que pasó haciendo escándalo. Pero el escándalo que hace esta trompeta de este carro de bomberos es para que se vayan apartando porque hay un incendio y ellos tienen que llegar rápido. Y así también cuando la policía le pone la bocina al carro policial, les abran paso, porque hay un delito que se está cometiendo y la policía tiene que llegar rápido. O una ambulancia, cuando pone la bocina y la sirena es, abran paso, porque hay un enfermo que se muere y hay que llevarlo rápido al hospital. Pues quiero decirles que así como los hombres utilizamos las trompetas y los sonidos para que se abra paso, para dar lugar al que ha de pasar, asimismo el Señor dejará oír su voz como trompeta de Dios, porque los cielos tienen que abrirse para poder recibir a la iglesia que será levantada. Nosotros que estamos vivos y también los que han de resucitar en Cristo Jesús. Ese día está muy cercano.
Usted y yo lo vamos a ver, porque no será más de 5 años, no más de 8 años. Todas las señales que están sucediendo en el mundo nos hablan de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está en las Escrituras. Por eso es bueno sacar tiempo para entender y comprender los momentos que estamos nosotros viviendo. Para que usted sepa, si usted está sufriendo, es poco lo que le falta para que pronto seamos glorificados. Para que usted no se deje desalentar por aquellas dificultades que se puedan levantar en su vida en contra de su fe. Pues bien, volviendo al texto, usted disculpe que yo a veces me entusiasmo compartir, porque es tan sabrosa la palabra de Dios. Es tan hermoso lo que Dios, los secretos de Dios. En la medida que usted escudriña la palabra de Dios, usted entiende cada día más esas cosas que Dios ha preparado para usted. Y eso lo ayuda a usted a afirmarse en su fe y en su decisión de mantenerse firme hasta que Cristo regrese por usted. Para que no lo encuentre a usted distraído ni ocupado en otras cosas, sino que cuando Cristo venga, nos encuentra a cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo, ocupados en entender a Dios, para sí mismo agradarle, porque lo que buscamos entender a Dios es para que nosotros podamos agradarle en aquellas cosas que Dios quiere que nosotros seamos y que nosotros hagamos. Pues bien, gloria a su nombre, así me gustó, que salga así del corazón. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dígalo sin pena. ¡A su nombre! ¡Gloria! El aplauso al Señor, porque Él lo merece. Él es hacedor de maravillas. Él es el Dios nuestro, que nos ama con amor eterno. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no tenemos pena de decir gloria a Dios. Aleluya, sí, porque Él nos ha librado. Nos ha librado de la muerte, del pecado, de la vanidad. De todo nos ha librado el Señor. ¿Cómo no vamos a estar nosotros contentos? Y viene pronto, alabado sea su nombre. Santo. Bien. Oiga, esto está sabroso, hermano. Mire, da gusto, cada día da más gusto, cada semana más gusto. Los hermanos se sienten más libres. Aunque hay algunos que son muy serios, que no, mire, no se gozan con el Señor. Dice que se gozan por dentro, pero se gozan. Alabado sea Dios. Santo su nombre. Pues bien, mire lo que dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, que a la iglesia se le dio el privilegio de enseñarle, mostrarle a los poderes espirituales. Aquí estamos hablando incluso de los ángeles buenos, los ángeles. Estamos hablando de los arcángeles. Estamos hablando de los querubines. Ellos no conocían esto. Dios lo tenía en secreto. Pero ahora por medio de la iglesia se está dando a conocer a las entidades espirituales. Dice, se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No solamente a los que responden a Dios, porque hay principados y potestades que se rebelaron contra Dios. Estamos hablando de los demonios. Estamos hablando de los espíritus fuertes, príncipes de la potestad del aire. Ángeles y seres espirituales poderosos que operan entre los hombres. Ángeles, son ángeles caídos, correcto. Aquí la Escritura dice que incluso los ángeles de Dios que están al servicio de Dios desconocían esto, pero ahora la iglesia lo está dando a conocer. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí o en cualquier lugar a exponer la palabra de Dios, déjeme decirle, también los ángeles de Dios se reúnen a ver y a escuchar las enseñanzas y la exposición de los misterios de Dios revelados. Y los ángeles se gozan, se regocijan
porque saben que usted y yo, siendo hombres débiles, siendo hombres que éramos pecadores, ahora estamos limpios en la sangre de Jesucristo y vamos a entrar en la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Ellos dicen, oh, estos varones y estas pocas mujeres reunidas acá son bienaventuradas y se gozan porque ellos sí pueden palpar con sus ojos espirituales las riquezas de Dios, pero desconocían todas aquellas cosas que Dios tiene preparadas, y poco a poco Dios las está dando a conocer a su pueblo, que somos nosotros. Y nosotros en este tiempo, el último tiempo, somos bienaventurados en gran manera, porque en la medida que nos vamos acercando día tras día, nos acercamos a la venida del Señor Jesucristo, Dios irá aumentando la ciencia del conocimiento de Dios y del amor de Dios. Cada vez entenderemos más el amor de Dios, siempre y cuando en nuestros corazones haya esa disposición. Pues bien, la Escritura nos dice, pues, que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí me detengo, porque esto es importante para nosotros. El apóstol afirma aquí que hay un propósito eterno de Dios Padre, y este propósito se fue realizando y se está realizando a través de Jesucristo, Señor nuestro. Ahora dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. La fe es poder de Dios que produce en nosotros no solamente la salvación, sino que la fe que Dios nos da a través de su palabra, porque dice la Escritura que la fe que nosotros recibimos proviene de la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros disponemos el tiempo para escuchar la exposición de la palabra de Dios, estamos recibiendo inyección de fe por parte de nuestros padres por medio del Espíritu Santo. Y la fe es poder. En nosotros es poder, es, como dice aquí, es confianza, es seguridad. La fe produce en nosotros la seguridad. El hombre es muy inseguro. El ser humano es muy inseguro. Desconfía de todo. Y es normal, porque estamos rodeados de tanta maldad. Pero el único que nos ofrece a nosotros seguridad es Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es Dios. Y también por otra razón, porque Dios no miente. Grandísimas promesas Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y estas promesas se van a cumplir. ¿Me están escuchando acá atrás? Gloria, Cristo viene. Sí, esa es una promesa. Eso que usted acaba de decir es una promesa. Cristo ha de regresar. Promesa de Dios. ¿Se acuerdan cuando ustedes debieron haber leído el pasaje o escuchado del pasaje cuando Jesús fue levantado a los cielos? Él estaba rodeado de alrededor de 500 hermanos, discípulos de Él. Él tenía una gran escuela, eran 500 que lo habían visto resucitado. Y Él estuvo hablando con ellos. Y en cuanto hablabas con ellos, ellos le preguntaron, ¿cuándo será que vas a restituir el reino de Dios? Porque ellos estaban pensando justamente en ellos como judíos, porque las promesas de Dios establecen
que el pueblo judío será puesto como cabeza de naciones. Pero todavía esto no ha sucedido. Es una promesa que aún queda por cumplir. Y esa promesa se ha de cumplir cuando Cristo regrese a la tierra. Porque recuerden, Cristo es judío. Él nació en Judea, descendiente del rey David. Por su sangre corría sangre real del rey David. Y Dios le prometió a David, el rey, que uno de su descendencia ocuparía el trono de David. Su trono lo ocuparía eternamente y para siempre. Esa promesa los judíos no lo han entendido. ¿Cómo es que un hijo de David puede reinar eternamente? La única forma es como que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y ahora tiene un cuerpo indestructible que vive por toda la eternidad, porque Cristo es la vida eterna. Y de él tomamos nosotros la vida eterna que nos es dada como parte de esas riquezas inescrutables que Dios ha prometido para nosotros. Oh, mire, Dios vendrá, Cristo vendrá. Le decía porque en aquella ocasión que estaban ellos reunidos con los 500 hermanos, el Señor después que le dice, vayan a Jerusalén y se queden en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, cuando haya descendido, derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque serán bautizados dentro de unos pocos días. No se vayan de Jerusalén. Y ellos fueron a Jerusalén. Pero antes, cuando el Señor les dio esta promesa de que serían revestidos de poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, terminó de dar esta promesa y el Señor fue levantado a los cielos poco a poco. Se fue elevando poco a poco. Y ellos maravillados, primero del que estaba siendo elevado a los cielos. Este Jesús resucitado delante de sus ojos, a quien acababan de terminar de venir, se estaba siendo elevado a los cielos. Y ellos se quedaron mirando hasta que una nube lo ocultó. Y un ángel enviado por Dios les dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto subir al cielo, así mismo vendrá otra vez. Oh, no que vendrá silencioso, la gente piensa que va a venir silencioso y que en plantilla silencioso, ¿no? Como la 2 de la noche, porque viene inesperadamente, pero usted está rendido en el sueño. Viene en la noche el ladrón y le roba y usted no se dio cuenta, porque es inesperadamente. Pues así vendrá el Señor cuando nadie lo espera, pero nosotros debemos estar esperando y debemos prepararnos para nuestro día. Viene limpiando nuestros pecados, afirmando nuestra fe, confirmando aquella decisión que tomamos una tarde aquí en el Parque Santana y le digo al Señor, perdona mis pecados, límpiame, hazme una nueva criatura. Bendito Dios. Santo, bueno, para terminar, porque me iba a quedar hablando. Al final de eso, tenemos seguridad y confianza. Es lo que Dios nos provee a Dios. Arriba. A mí no me está tratando de un coche. Es lo que me pregunta. No me está tratando. Allá me está. Arriba. No me está tratando. No. Te vas a quedar cuando venga pronto, cuando estás en otra, porque estás enamorando a la mujer que te tenés al lado. Dios lo sabe. Bendito Dios. Para terminar y cerrar. Mira cómo termina esta relación en el apóstol Pablo. Y nosotros debemos estar atentos a la intención. Por el cual, dice el apóstol, que no desmayen a causa de las tribulaciones por ustedes,
los cuales son vuestra gloria. Terminamos. El consejo que aquí Pablo da a sus hermanos es no desmayar, no desmayar. Nosotros podemos desmayar en nuestra fe, no desmayemos, sino que mantengamos firmes, confiando en el Señor siempre, por medio de nuestra vida. Bendito Dios. Quiero tomar para mucho más. Ya se me está acabando la batería del equipo de sonido. Dios me prepara la obra. Te damos gracias por tener la oportunidad. Gracias por los hermanos que empezaron a venir y se han encargado delante de ti para contar tu palabra. Haz bendición sobre cada uno de ellos. O que cada día puedan experimentar realmente que solamente en ti está lo que nosotros necesitamos. Por nuestro Cristo, por nuestro Dios, cada uno en tus lugares. Que